comunicación que fueron cooptados a las malas en su momento y que en este momento, a punta de miles de millones de dólares, dicen, esto es mío, esto es tuyo. Sino, ¿cómo explicas que aparezcan por ahí 50 millones de dólares para TV? Por ejemplo, ¿verdad? Esos dineros oscuros robados en el gobierno de Evo Morales siguen fluyendo y no me cabe duda alguna que el señor Claure hizo una riqueza en algún momento, quizás empezó de manera libre. Se nos ha ido, qué pena. En ese concubinato que logran tener en el gobierno de Evo Morales, ya hoy en día no se cuestiona las encuestas del señor Claure. ¿Sabe lo que se cuestiona hoy en día? Para nada. Lo que se cuestiona hoy en día es la fortuna del señor Claure. ¿Y por qué vamos a entrar a hablar de la fortuna del señor Claure? Es imprescindible hablar del dinero del señor Claure. Todo empieza, hagamos un poco de epistemología, a 1994, cuando existe el famoso escándalo de la venta de las entradas de Bolivia. Y todo el mundo dice 40.000, 50.000 Esto es del entradas. mundial, ¿no? Del mundial de fútbol. Del mundial de 1994, cuando Bolivia va, por supuesto, al mundial. Pero ¿qué pasó ahí? Se pierden estas entradas generan un negocio para un joven empresario que recién comenzaba, el señor Marcelo Claure, ¿verdad? La Federación Boliviana de Fútbol hace denuncias y se estimaba que cada entrada, por supuesto, entre 5.000, 4.000 dólares se podía haber vendido. Ahí aparece otro personaje, el viceministro de Migración en ese momento, José Luis Paredes, ex autoridad de La Paz, Pepe Lucho Paredes. Aparece en otro escándalo paralelamente al exalcalde del Alto, por cierto. Exalcalde del Alto. Claro, correcto. Entonces aparece en un momento crítico de la venta de los pasaportes chinos. No sé si usted recuerda la época de la devolución, Inglaterra, Asia, escapaban las mafias de un lado, de todo Asia, de China, y buscaban paraísos para cómo llegar a los Estados Unidos. Bueno, estas mafias chinas logran ingresar a Estados Unidos a través de ¿qué? Del fútbol, del deporte. ¿Por qué? Porque cuando un país organiza un mundial, tiene la obligación de darle estima que la entrada más el pasaporte costaba entre 300.000 y 500.000 dólares y algunos hasta $1.000.000. Bueno, pues empecemos de ahí. Empezar, no digamos 50.000 entradas y 50.000 pasaportes. Pongámosle 10.000, 5.000 o 1.000. Es fácil empezar a ser un gran empresario o a ser empresa privada con semejante cantidad de dinero. Esta investigación se llevó adelante en Estados Unidos, se sigue llevando adelante en Estados Unidos, que por lo pronto el señor Claure es separado. Pero cuando esta mafia china ingresa a Estados Unidos, ¿qué hace esta mafia china? De repente el señor Claure aparece manejando marca de teléfonos chinos. Y por supuesto con sede en Paraguay, en diferentes lugares, y comienza a meterse en el ámbito de la tecnología. Deja las entradas, se mete a la tecnología. Y por supuesto, después aparece muy cercano al expresidente Morales. Yo recuerdo alguna vez el señor Claure estaba muy interesado en que algunos teléfonos de denominación Alcatel, no sé si usted recuerda, sí, entre a la cooperativa de teléfonos La Paz, Acotel. Entonces, algunos negociados también por ahí hubieron. Pero ¿qué es lo que pasa? En el gobierno de Evo Morales, el señor Claure tenía mucha amistad. Ya se hablaba en el gobierno de Evo Morales que el señor Claure, fruto de esa riqueza, habría sido beneficiado con muchos dineros de parte de Evo Morales por la afinidad, por la pasión, por el amor que le tenía Evo Morales al Bolívar, a un club deportivo. No nos olvidemos que era un presidente extremadamente deportivo y que esas pasiones mueven dinero. Entonces, se hablaba de que el presidente Morales, a través del señor Claure, podía tener algunas conexiones de resguardos de activos, de dineros, ¿verdad? Ahora, la población se comienza a preguntar lo que hablábamos antes, el teleférico, el Gravetal, algunas otras actividades económicas en Bolivia. El señor Gil debe ser uno de los personajes más oscuros, Ramón, más oscuros de la historia, de toda la historia del movimiento al socialismo. Junto a él, póngale el nombre de Julio Montes, un ex embajador de Venezuela, que por supuesto, en un país donde también hubo muchísima riqueza en Venezuela, esta fue saqueada por un grupo, por una élite, que después se fue a Estados Unidos, a Europa, a disfrutar
de esas grandes riquezas y por supuesto ahora son prósperos empresarios privados en el mundo. En este caso vemos que estos empresarios, que estos personajes oscuros de la economía boliviana no dejan Bolivia y aún quieren seguir saqueando por encima de Evo Morales, por encima de Luis Arce Catacora, quieren tener el control del país. Se estima que las reservas de litio probadas son 23 millones, Ramón, 23 millones de toneladas. De estos 23 millones de toneladas, pongamos que sin procesarlas esas toneladas, sin industrializarlas, sean vendidas a $10,000 la tonelada. Es un mejor negocio pues que las entradas de 1994, así sean con pasaporte boliviano o más. Estamos hablando de un monto de 230 billones de dólares, billones de dólares, por encima de la fortuna de Pesos, por encima de la fortuna de, por supuesto, Musk, de Elon Musk, ¿verdad? Y por encima, por supuesto, de la fortuna de muchos. Entonces, el amor hacia Bolivia que dicen tener, pero que además el señor Claudio ayer lo dejó absolutamente claro en su entrevista, dijo, pragmatismo puro. Yo soy empresario, yo tengo que hablar con izquierdas, con derechas, tengo que hablar con el gobierno que venga. Esa es mi forma de hacer empresa. Y valedero, absolutamente valedero. definitivamente ¿verdad? valedero. Eso es, claro, lo que no es valedero es ocultar los verdaderos intereses, instrumentalizando tus intereses en la política a costa de un país y pretender con las mismas personas oscuras, que le aseguro que de esos 120 mil millones de dólares que desaparecieron del país, muchos de esos millones están en los bolsillos del señor Gil. La pregunta es, ¿qué hace el señor Gil ligado, por ejemplo, a Gravetal? El señor Gil al teleférico, empresa Doppenmayer. ¿Usted sabe cuánto sigue dejando el teleférico en corrupción actualmente? No tengo los datos, señor Aproximadamente doctor 40 y 60 millones de dólares. Eso es lo que te deja el teleférico anualmente por concepto de corrupción. Y le voy a decir por qué. Porque cuando se hace el teleférico, la misma empresa que maneja el señor Gil, la misma empresa, se hace cargo entre 30 años y 40 años del mantenimiento del teleférico, sino que me desmienta el señor Gil, que lo haga. 30 años que el señor Gil, después de la inauguración del teleférico, su empresa o de su palo blanco, tiene que arreglar lo que se arruina el teleférico. Un perno usted tiene que cambiar del teleférico, Ramón, y tiene que llamar al señor Gil y tiene que decirle al señor Gil, por supuesto, cuánto te debo por concepto de arreglo del teleférico. Y los